Pausa que tiene que ver con esta situación del teletrabajo, con esto que les contaba, que estábamos haciendo, en definitiva nosotros, trabajando también desde nuestras casas, haciendo radio desde casa, algo que ya nos hemos acostumbrado en el último año cuando comenzó todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y vamos a charlar con María Fernández Álvarez Zapa, que es licenciada en Relaciones del Trabajo de PwC Argentina, es gerente de People and Organization allí en esta importante y tan prestigiosa compañía de la Argentina. Y vamos a preguntarle a María, bueno, primero el agradecimiento, María, por charlar con nosotros, por estar aquí en Todos con Furley, con muchas ganas y muchas inquietudes de hablar sobre esta situación que hoy se ha transformado en algo tan habitual y tan de nuestro día a día. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, María, ¿cómo es esto entonces del teletrabajo? Algo que nos hemos acostumbrado, algo que va a continuar por mucho tiempo, algo que crees que puede llegar a modificarse en el corto plazo. ¿Cómo lo ves de aquí al corto plazo, si se quiere? Mira, el teletrabajo, según nuestros sondeos, llegó para quedarse. Nos encanta, todos los que podemos teletrabajar por la naturaleza de nuestro trabajo, poder hacer este mix entre trabajar en casa y con muchas ganas, tenemos algunos, de volver tal vez 2 o 3 días a la oficina nada más. En un sondeo que realizamos a nivel global, solo 1 de cada 10 personas quiere volver a las oficinas en tiempo completo. O sea, solo el 10%. ¿Sí? Imagínate que por nuestro ser latino, por eso que nos gusta encontrarnos, tomar un cafecito en el pasillo de la oficina, extrañamos eso. Pero la verdad es que, de acuerdo a sondeos que hemos realizado nosotros, el trabajar desde casa llegó para quedarse. Bien, la verdad que es algo, María Fernanda, que no sé si sorprende por esta cultura nosotros, nuestra del argentino, esto que decís, ¿no? De la costumbre del vernos, del compartir un momento, del compartir un rato. Pero ¿por qué crees que hoy supera eso y da más ganas de quedarse a trabajar desde casa? ¿Tendrá que ver con esta cuestión de un miedo a la pandemia, de una cuestión de costumbre o de descubrir quizás algo que no conocíamos y ahora al descubrirlo nos dimos cuenta que es bueno, que es positivo y que podemos, aprovechar hasta el día desde otra manera? Está muy buena tu pregunta y te invito a hacer una cuenta juntos, si te parece. Hagamos un caso. Suponete que una persona promedio entre ida y vuelta tarda 2 horas, ¿sí? En trasladarse del trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Por 5 días le lleva 10 horas, ¿sí? 5 días a la semana. Al mes tiene un promedio de 40 horas. Si consideramos 20 días por mes, que en realidad se trabajan entre 21 y 22 de acuerdo al mes. Pero bueno, hagamos números redondos. 40 horas de traslado simplemente al mes. Eso te equivale a casi 2 días, ¿sí? Sí, porque cada día tiene 24 horas. Al año, si consideras, ponele 11 meses y medio, porque te tomaste 15 días de vacaciones, pero ponele 11 meses, tenés 22 días de traslado por año, solo para trasladarte. En promedio te estoy hablando, ¿eh? La cuenta es tremenda. Tremenda. Vos cuando lo ves en días de tu vida, que te la pasás solamente trasladándote de tu casa al trabajo, decís, wow. Pero pará, eso no termina ahí, eso es tiempo. Pongámosle costos, el costo del traslado. ¿Sí? El colectivo, si te tomas más de uno, subte, en el transporte que vayas, no importa. A eso sumale el costo de vestirte, te podés llevar una vianda, pero a veces no llegaste a hacerla, te compras algo por ahí, es costo directo. Y también tenés otros costos indirectos. ¿Quién te cuida a los chicos cuando vos estás trabajando? El transporte escolar, que te los traiga del cole a casa. Imagínate, todo eso nos lo estamos ahorrando en los días de tu vida, más los costos, más el desgaste de que te agarró un piquete, que se te paró el subte, que todos estos condimentos que tenemos en la vida diaria. Entonces, si vos me decís, sí. A ver, María, un placer saludarte. María Fernanda Raúl Gómez es mi nombre, porque bien le hacías hacer una cuenta a Juan, que Juan anotó ahí y puso 22 días. A ver, lo que yo te quiero preguntar es, esos 22 días, porque una cosa es dónde uno trabaja, si lo hace en la oficina o si lo hace ahora desde su casa con este teletrabajo. Pero esos 22 días, por cómo se está trabajando ahora en la Argentina, esos 22 días van a ser para mí
22 días más de vacaciones, 22 días para mí, o son 22 días que igual le voy a seguir trabajando a ese tipo porque ahora mi patrón me está haciendo laburar más porque estoy laburando desde mi casa? Mira, está muy bueno este foco porque creo que estamos todos sobrecargados cuando pensamos en, estás más tranqui trabajando de casa. Creo que la respuesta promedio es no, nos da la sensación de que trabajamos más. Y por eso está muy buena tu pregunta. Mira, yo llego a la conclusión de que no es que tu jefe te hace trabajar más. Yo llego a la conclusión de que tenemos una cuestión de administrar las prioridades. Porque vos estás en casa y decís, tengo que poner el lavarropas, y tengo que hacer el almuerzo, y esto está fuera de lugar, bueno, paro un poquito. Entonces tenemos miles de distractores que nos hacen perder el foco. Vos cuando estabas en la oficina, tal vez le decías a tu compañero, para que termino esto y te doy pelota. Y hoy no pasa, tenés al nene que te pide que lo ayudes a subirse a la clase virtual. Te acordaste que te faltan bananas para darle de postre y te fuiste a la verde y volviste. Entonces, todo eso, realmente a veces decís, y la verdad es que es una aspiradora de productividad. Cuando me pongo en foco y me distraje con Instagram, me chatearon y me colgué con el chat y después ya no me acuerdo en qué estaba. Entonces, administración del tiempo y de las prioridades me parece uno de los puntos muy importantes para estos días, en donde todos sentimos que estamos agobiados. A eso sumale de que antes vos decías, bueno, el finde voy a la casa de mi amigo, nos comemos un asadito o planificás unas vacaciones, y hoy, al no tener esa certidumbre, también te sentís un poco agobiado y decís, más de lo mismo el fin de semana, me quedo acá adentro. Sí, seguro, es tremendo. Y vos sabés, María Fernanda, que me surge la pregunta también al revés ahora, porque vos hablabas de lo que generan las distracciones estando en casa, lo que generan las obligaciones extras de cuando estás en casa que tienen que ver con ese día a día. ¿Cómo lo ven las empresas? Para las empresas es mejor tenerte en casa trabajando, están urgidas porque rápidamente se recupere el trabajo presencial y volver a aquella vieja normalidad que teníamos. ¿Cómo lo sentís desde el lado de las empresas todo esto? Mira, de acuerdo a un estudio que hicimos a nivel global, las empresas mantuvieron la productividad durante la pandemia. O sea, que surge de este estudio que al poder mantener la productividad es algo que las empresas lo ven con buenos ojos. Y muchas empresas hoy se están preguntando, bueno, ¿es necesario que tenga tantos metros cuadrados disponibles para mi gente? Y bueno, ahí depende de la estrategia que tengan. Si hoy no podemos volver todos a las oficinas porque por lo general, sobre todo en las grandes ciudades que tenemos espacios más reducidos, de acuerdo a las nuevas disposiciones, no entramos todos al mismo tiempo en las mismas plantas laborales. Tal vez en el interior, con predios mucho más amplios, sí puede caber esa posibilidad. Entonces, en las grandes ciudades, que el espacio es más reducido, en esto hay nuevos protocolos de regreso y las empresas dicen, dada la naturaleza de la tarea, que se pueda teletrabajar, tengo a la gente más segura. Además, cuando tenés que cuidar a los chicos que no tienen clases presenciales, por ejemplo, como ahora en la provincia de Buenos Aires, y te tenés que quedar en casa a cuidarlos. Entonces, un poco por eso las empresas hoy no están viendo ya un regreso inmediato, ¿sí? Siempre y cuando recalco que se pueda, por la naturaleza de la función, teletrabajar. No sucede esto en una planta de producción, por ejemplo. Claro, María Fernanda, yo mientras vos hablabas, yo me ponía en la piel de un recursos humanos, ¿no? Que tiene que tratar de traer gente nueva a una empresa. Y si estamos hablando del teletrabajo, hay dos temas importantísimos que hoy se tiene que preguntar, hoy se tiene que ahondar, además de si uno es bueno o no para ese cargo. Uno es la conectividad y la otra es el hogar donde está. Porque por ahí, si el tipo es buenísimo, pero vive en un monoambiente con 2 chicos, es casi imposible hacer un buen laburo, ¿no? Entonces, me parece que son cosas ahora que son importantísimas. Mira, sí, a ver, el área de recursos humanos este último año tuvo muchísimos desafíos, porque tuvo que reinventarse una y mil veces, usar la creatividad y agudizar el ingenio para
hacer sentir a la gente cerca a pesar de la distancia, preservar la cultura de la compañía a pesar de que cada uno está en su casa y optimizar los presupuestos, que eso no es menor. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, tema conectividad. Sí tenemos una diversidad de conectividad a lo largo del país que lamentablemente, al no tener esa infraestructura que la podemos dar por hecho, hay zonas que realmente están en problemas para teletrabajar, y es que el municipio no tiene buena conexión. Entonces vos tal vez tenés que usar los datos de tu celular para poder trabajar. Claro. Tema 1, o sea, cosas básicas, pero eso ya es infraestructura país. Tema 2, alguien que vive en un monoambiente con los chicos a bordo. Es un gran desafío para la familia. Recursos Humanos no creo que diga, bueno, no te contrato a vos porque tenés esta idiosincrasia. Pero realmente para el trabajador, para el colaborador, es un desafío poder lidiar con, poner foco, concentrarse con los chicos atrás y no tener dónde ir. Me ha pasado el año pasado trabajar con gente que, por ejemplo, en otoño salía al balcón porque el nene estaba jugando adentro y no nos podíamos escuchar bien. Y estaba sobre una avenida. Entonces decís, te admiro cómo estás haciendo lo posible para concentrarte, para trabajar y dar lo mejor de vos. Y posta que esto fue que pusimos mucho cada uno, ¿sí? En todo lo que nos tocó vivir. Y depende del trabajo que tengas, cuán concentrado tengas que estar, cuánto te pueden sacar de foco los ruidos, y es un gran desafío. Uh-huh. Vos sabés, María Fernanda, que siempre a mí me pasó por la cabeza en cada uno de los trabajos pensar en la productividad, ¿no? Digo, siempre es mucho mejor laburar por un objetivo, por unos objetivos, ya sea desde lo individual o desde lo grupal, y cuando muchas cabezas solamente piensan en cumplir horarios, ¿no? Y claro, con esto del teletrabajo también es un lío bárbaro, porque hay algunos que trabajan mucho más y otros que sí, que sentaron cabeza y dijeron, no, hay que trabajar por cumplir objetivos. ¿Cómo está eso hoy? ¿Estamos dando un paso adelante en eso de trabajar por objetivos y no para cumplir horarios? Ese es el quid de la cuestión. Ahí descubriste, digamos, la piedra filosofal. ¿Y por qué? Porque vos sabés que nosotros venimos de una cultura muy paternalista, una cultura muy de, si yo te veo acá sentado, es que estás trabajando. Y eso era la cultura del fichaje. Bueno, fichás al horario de entrada, fichás al horario de salida. Ahora, como vos bien decís, mientras estás teletrabajando, esto no aplica. Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos gestionar el trabajo sin tener el fichaje ni sin verte? Y ahí es esa gran brecha que tenemos que cerrar, sobre todo los líderes, de aprender a liderar por objetivos. Y esto es aprender a decirle al otro qué se espera de él, para cuándo, con qué condiciones y quién es el responsable de llevarlo a cabo, y cómo puedo, como líder, facilitarte las herramientas para que lleguemos a ese objetivo. Si es en equipo, si es individual. O sea, y esto no todos lo saben hacer. Por eso en este último año la capacitación en gestión por objetivos fue fundamental y se está haciendo, y estamos aprendiendo a gestionar por objetivos. No nos queda otra hoy, porque no tenés otra manera sustentable, por así decirlo, de llegar a ese punto donde querés sin el control. Sin dudas, sin dudas. Me gustaría preguntarte, María Fernanda, también desde tu experiencia, desde cómo lideras un equipo, cómo trabajas con tu equipo, cómo es ese día a día, porque en esto hablamos en general y en lo global de cómo sería el teletrabajo futuro, de cómo se piensa, de cómo ha sido hasta aquí, pero ¿cómo lo has vivido vos durante todo este tiempo? Ya es bastante prolongado el tiempo que llevamos y uno ya puede hacer un análisis profundo de lo que ha venido pasando. Sí, está muy buena tu pregunta. Mira, en mi equipo de trabajo hemos hecho cosas realmente muy piolas. Primero que todas las semanas nos agendamos un espacio para hablar de no trabajo. ¿Sí? Es un espacio para hablar de qué le pasa a cada uno, cómo está, dónde está, porque tal vez
no sé, en mi equipo tenía una colaboradora que sus papás, y que ella es del interior, pero estaba viviendo en Buenos Aires porque estudió y trabajaba en Buenos Aires. Pero bueno, durante la pandemia pudo volver a su provincia de origen y bueno, trabajaba remotamente y ni nos dábamos cuenta. Entonces ahí, en esos espacios de encuentro que teníamos en el equipo, nos contaba que había ido a la playa, entonces eso como que nos recreaba muchísimo y cada uno contaba cómo le estaba pasando. Eso por la parte más social y más humana. Por la parte del trabajo, fijábamos objetivos, ¿sí?, que teníamos que hacer, para cuándo, y nuevas cosas que iban ingresando día a día. Entonces estaban los proyectos como de más largo alcance, que ya teníamos pautados, por ejemplo, cuándo se hacían, cómo se hacían, y después proyectos nuevos que iban llegando o cuestiones a atender que hacíamos, agendábamos una videollamada para establecer cómo lo íbamos a resolver. Y nuestro medio más común de comunicación eran las videollamadas, viéndonos con cámara encendida para conectar, y si era algo muy, muy urgente, un WhatsApp. Uh-huh. Esa es la solución más común, ¿no? Para poder atacar una urgencia, imagino. Y otra cuestión que también me surge de lo que venís contando tiene que ver con la gran diferencia que puede haber, ¿no?, entre las grandes ciudades y quizás en esto que vos marcabas del interior. Imagino que quizás en otros lugares del interior, donde la vida social es distinta, donde se trabaja hasta de otra manera, les debe costar, me parece, mucho más todavía esto, ¿no?, del teletrabajo, y así quizás no se pierden tanta cantidad de horas como sacábamos la cuenta al comienzo, y hay una realidad que lo hace, me parece, un poquito más esquivo todo esto quizás. Sí, de hecho, con empresas del interior que yo he tenido la oportunidad de conversar, ellos, muchos ya estaban en las empresas en 2 burbujas, y que rotaban cada 15 días, y lo siguen haciendo y no se cruzan entre ellas, para evitar los contagios y que siempre tengas a alguien de esa área disponible en caso de que uno se enferme, ¿no? Sí, ellos, la verdad que con el teletrabajo, es en menor medida teletrabajan con respecto a las grandes ciudades, ¿sí? Por lo que hablábamos de la conectividad, porque es una cultura un poco más paternalista y porque tienen espacios más holgados para poder cumplir con los protocolos de distanciamiento entre puestos de trabajo. Y claro, además, como vos bien decís, el llegar hasta el lugar de trabajo no es tan cerrado, por así decirlo, tan apretadito como es de las grandes ciudades, que tenés que subirte a un colectivo, a un tren, a un subte que está lleno de gente. Entonces, tal vez allá en el interior podés agarrar una bici, podés ir con tu auto propio y tenés espacio para estacionar, mismo en el predio de la empresa. Entonces, lo que se estuvo dando fue eso, hacen menos teletrabajo, y también por la naturaleza de las tareas, porque muchas veces en el interior tenés más empresas fabriles, ¿sí?, más que de servicios. Entonces, por la naturaleza de la tarea, hay alguien que tiene que estar de forma presencial, por ejemplo, en la línea de producción, y ahí necesita gente de recursos humanos que esté con la gente. Así que eso es como que hay una diferencia entre zonas urbanas y zonas más rurales o más alejadas de las grandes centros urbanos. Sí, clarísimo, la verdad, María Fernanda. La verdad que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Nos has instruido claramente de esto que se está viviendo y un poco también de lo que viene y cómo puede llegar a ser, ¿no? De esto que como muchas cosas en esta pandemia me parece que han llegado, algunas de ellas para quedarse, otras que nos han enseñado a vivir y a trabajar de otra manera, y esto es algo que obviamente ha marcado un cambio y que seguramente muchos de esos cambios se van a profundizar pensando en lo que viene. Así que un enorme placer, y seguiremos atentos, por supuesto, cómo sigue evolucionando todo esto para charlar más adelante, porque no, y seguir hablando de cómo nos adaptamos a esta nueva realidad. Con mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Un placer enorme. Así estaba María Fernanda Álvarez Zapa charlando con nosotros, licenciada en Relaciones del Trabajo, gerente de People and Organization de PwC Argentina. La verdad, Raúl, clarísimo lo que nos había contado María Fernanda sobre este día a día, insisto, sobre esto que estamos haciendo nosotros, que es trabajar desde casa, que tan impensado era antes,
y tan normal y tan comunes hoy por hoy, y para quizás los chicos, los adolescentes que hoy están creciendo y lo han tomado también hasta desde la educación como algo normal, el día de mañana sea algo habitual, algo con lo que ya no se sorprenderán cuando les toque trabajar desde casa o cuando tengan que formar, no sé, un equipo de trabajo con una persona en Londres